7 en punto de la mañana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva semana de información y de entrevistas. Es un gusto compartir con ustedes y contigo, Milton. ¿Cómo estás? Bien, Liz, amigos, bienvenidos a esta nueva semana de información. Esta semana empieza con este lunes 7 de marzo. Tenemos importantes noticias y opinión para ustedes. Así es, nos acompañarán ya a partir de las 7:30 de la mañana Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos aquí en el Ecuador. Con él vamos a estar analizando la intervención de ese país, de Estados Unidos, en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Y vamos a analizar lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Vuelven las convocatorias a las sesiones del Pleno este miércoles. Y hoy va a estar con nosotros la asambleísta de Izquierda Democrática, Joana Moreira, para hablar del tema. Vamos a empezar con las principales noticias ocurridas hoy en el país. Bueno, y empezamos hablando de violencia en la zona 8, específicamente en Guayaquil. La noche de ayer, en el sur, en el sector de las Malvinas, 7 personas fueron acribilladas. Múltiple sicariato, Milton, entre ellos, pues, hombres y mujeres que se encontraban en las afueras de una vivienda cuando llegaron sujetos armados y acabaron con la vida de los mismos. Así es, las autoridades investigan de qué se trata este ajusticiamiento, esta balacera que ocurrió en este populoso sector de Guayaquil, las Malvinas, y si las personas fallecidas tienen relación entre sí o esto obedece a algún tipo de venganza. Ya nos dirán qué ocurrió a las autoridades. Vamos al sector, ahora mismo está Paul Tutibén ahí para darnos detalles de cómo amaneció el sector de las Malvinas después de este horroroso crimen. ¿Qué tal, Milton Pérez, Liz Valareso, amigos televidentes? Buenos días, son 7 de la mañana con 12 minutos. Acá los moradores, los habitantes están con temor, obviamente, y es entendible ante las posibles amenazas o represalias por este terrible ataque que se registró cerca de las 11 de la noche acá en las Malvinas, sur de Guayaquil. De lo que se conoce ya por parte de la policía que ha otorgado información, los propietarios de esta casa, que hace aproximadamente 5 meses habían comprado la casa, el inmueble, acá en las Malvinas, habían preparado una fiesta. Armaron una piscina en este callejón y cerca de las 11 de la noche llegaron los sicarios en 2 vehículos, en uno blanco y uno rojo, y propinaron los disparos. Se levantaron en la escena 66 indicios balísticos. Incluso aquí en las paredes se pueden visualizar los orificios de los proyectiles que propinaron los sicarios. Según las cartillas de la Policía Nacional, los atacantes utilizaron armas largas como fusiles y también armas cortas. Aquí se pueden visualizar los orificios, hay innumerables orificios, incluso en el piso también se puede visualizar más orificios de los disparos. En este inmueble donde habitaban las víctimas, algunas de las víctimas, también se puede ver los orificios. En total, fallecieron aquí en el lugar 6 personas y en el hospital Guayaquil murió la 7ª persona. Y según los datos de la Policía Nacional, luego del ataque, porque a un inicio no se proporcionaron los nombres, porque los amigos y familiares que en ese momento se encontraban aquí estaban en estado de embriaguez. Ya una vez recabada toda la información necesaria, se pudo confirmar las identidades. Por ejemplo, entre los 7 fallecidos constan Mejía Segovia Alberto Miguel, alias Prechi, registraba 2 antecedentes penales. Lavalle en Segovia Alexis Elvis registraba 2 detenciones también. Rodríguez Lavalle en Brian Gabriel, él no tenía antecedentes penales, mientras que su hermano Rodríguez Lavalle en Justin David registraba 1 detención. Él falleció en el hospital Guayaquil. Delgado Segovia Henry Leandro no registraba antecedentes penales. Y también hay 2 mujeres que fueron asesinadas aquí, como Emily y Angie. Ellas no tenían antecedentes penales. Luego de este ataque, la policía allanó el inmueble, como lo pueden ver en las imágenes. Acá, entre las evidencias recabadas, encontraron 3 terminales móviles, una tula de ropa. También se incautó $8,000 en efectivo. Se levantaron, como ya lo mencionamos, 66 indicios balísticos y además se incautó un vehículo de alta gama.
Se han realizado, además de este allanamiento al inmueble, se realizaron otras operaciones, otras ejecuciones por parte de la Policía Nacional. Lamentablemente no hay detenidos sobre este suceso que de alguna forma pone en zozobra a la ciudadanía. Según datos de la Policía Nacional, además de los siete asesinados en este lugar, en las Malvinas, se reportan en total durante este fin de semana, Milton y Liz Valareso, según datos de la Policía Nacional, 18 asesinatos en la zona 8 que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón. Y según datos de la Policía Nacional, hasta el momento, desde el 1 de enero a la fecha, van 241 crímenes acá en la zona 8. Es la información a esta hora cuando son 7 de la mañana con 6 minutos. Liz, Milton, ustedes tienen más en estudios. Gracias, buenos días. Buenos días, Paul, por la información desde el sector de las Malvinas. Nuevamente un fin de semana sangriento en la zona 8 que incluye a los cantones Daule, Durán, San Borondón, Guayaquil. Sí, Milton, y esto ocurrió la noche de ayer, pero ya esta madrugada se registra también un nuevo hecho violento, esta vez en el Guasmo, ¿no? En la cooperativa Casitas del Guasmo, donde habría llegado una camioneta junto con una moto a disparar también a una vivienda. En ese caso, 3 personas heridas, un niño de 4 años con pronóstico reservado, con un impacto en su abdomen, una niña de 5 años y un hombre de 46. Eso se produjo esta madrugada, más o menos 3 de la mañana, repito, en el sector del Guasmo, un sector donde anteriormente pues ya también se han dado hechos sangrientos. Recordarás esa incursión donde llegó un comando de 20 sujetos a la playita del Guasmo, también donde abrieron bala sin considerar a quién disparaban o a quién. Los sectores en los que se registra bastante violencia acá en la ciudad de Guayaquil. ¿Cuánto tiempo va desde que se ofrecieron 1.100 policías para este sector del país y no han llegado todos? El gobernador del Guayas la semana pasada lo entrevistamos, no tenía una cifra clara, solo decía que han llegado más del 80% y tampoco nada de los $9 millones ofrecidos por el presidente de la República. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Y miren estas imágenes, es increíble lo que ocurrió este fin de semana en México, en el estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro. Un partido entre el equipo Querétaro y su rival Atlas desencadenó la furia de los hinchas que sobrepasaron toda racionalidad. Miren ustedes esas imágenes brutales. 26 heridos, Milton, de lo que se contabiliza, no hasta ahora, 24 de ellos hombres, 2 mujeres, habían familias presenciando ese partido. Momentos de angustia es lo que se vivió, 4 ecuatorianos también en dicho encuentro futbolístico, pero escuchemos lo que dijo Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, al respecto. Los datos oficiales indican que hasta este momento no tenemos fallecidos por los condenables hechos. Lamentablemente, se han difundido nombres e imágenes de personas en redes que se afirmaba habían fallecido. Hoy confirmamos que afortunadamente están vivas y recibiendo atención médica. Tenemos 3 personas graves y estamos haciendo todo lo posible para que se restablezcan. Y lamentablemente, Milton, no es el único hecho de violencia. En Brasil también se dio algo similar. Hinchas del Atlético de Mineiro y el Cruzeiro también tuvieron un enfrentamiento. Esto previo al partido por el campeonato mineiro. Así es, la violencia en las calles de esta vez, antes del ingreso al estadio. Pueden observar ustedes cómo después de estar 2 años sin fútbol, los escenarios vacíos, sin hinchas, se producen este tipo de cosas cuando el fútbol va volviendo a la normalidad por la pandemia del COVID-19. Qué lamentable que las barras se tengan que enfrentar, que infiltrados en barras tengan que generar este tipo de caos, violencia, que enluta al fútbol y avergüenza al fútbol. Y como dices, y citas bien, infiltrados, porque esos no pudieran llamarse hinchas. En este caso, en Brasil, un muerto y un herido. Esto ocurrió en Belo Horizonte. En la
internacional, Milton, vamos a revisar lo que se produce, ¿no?, en este último fin de semana. Hoy se cumple el día 12 de esta invasión de Rusia a Ucrania y ha habido un fracaso en estas operaciones de evacuación de ciudadanos ucranianos, sobre todo desde Mariupol, una ciudad que está sitiada por los rusos. Recordemos que la semana pasada se estableció este cese al fuego, sobre todo en estos corredores humanitarios, pero lo cierto es que ahora se habla de un incumplimiento de esa palabra por parte de Rusia, ya que pues durante el fin de semana han continuado los ataques, imposibilitando a las personas que querían precisamente salir de Mariupol poder hacerlo. Bueno, y pese a toda esta presión que está teniendo Rusia por parte del mundo occidental, el presidente Vladimir Putin dice que su país obtendrá los objetivos que busca en Ucrania por la negociación o por la guerra. Le dijo esto Vladimir Putin a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, en un diálogo telefónico. Y esto de aquí en la cuarta reunión que mantienen ambos presidentes, Milton, ¿no? El presidente de Francia ha sido insistente en tratar de mediar en este conflicto. Ha instado una vez más a Putin a que su ejército, dice él, deje de poner en peligro a civiles, cosa que Putin pues ha negado insistentemente. Pero no solamente hay el pronunciamiento a través de jefes de Estado, sino que recordemos también el Papa Francisco también se ha expresado, ¿no?, referente a este hecho, a esta invasión de Rusia a Ucrania. Incluso ha enviado a 2 cardenales a Ucrania para que puedan participar en las labores de ayuda humanitaria. El Papa Francisco lamentó lo que dijo: los ríos de sangre y de lágrimas que corren por Ucrania. Bueno, y recordemos que hoy se retoman las negociaciones entre Rusia y Ucrania, Milton, negociaciones que se han estado llevando a cabo en Bielorrusia, pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha pronunciado hace pocos minutos y ha reclamado un boicot a las exportaciones rusas, dice él. También ha pedido un nuevo paquete de sanciones contra la guerra y a favor de la paz. Ha demandado el bloqueo energético de Moscú, dice él, en una decisión que está en manos de la Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido. Eso en lo que ya pues allá horas de la tarde, acá esta mañana, ¿no? Y cifras de la guerra: 600 misiles aproximadamente son los que ha lanzado Rusia contra ubicaciones ucranianas, lamentablemente muchas de ellas civiles. Se calcula que los muertos civiles en Ucrania ya superan las 2.000 personas, pero son las cifras que se manejan todavía. ¿Cuál será el verdadero número de fallecidos en este conflicto? Pues algún día lo sabremos. Vamos a hablar de lo que pasó en el país de fin de semana, porque llegó el segundo vuelo humanitario con 209 ecuatorianos que salieron de la zona de conflicto. Este vuelo llegó al día siguiente del primero que salió desde Varsovia, pasando por Budapest, y trajo al primer grupo de ciudadanos ecuatorianos. Ahí están las imágenes que se repitieron de emoción y de reencuentro en el Mariscal Sucre. Imágenes conmovedoras, Milton. Ya suman alrededor de 455 los ecuatorianos que ya han regresado al país en estos 2 vuelos humanitarios. A ellos se sumarían 7 más que llegaron ayer a Quito en un vuelo procedente de México. De estos pasajeros, más de 100 recibieron ya la aplicación también de la vacuna contra el COVID-19 a su llegada, dentro de este operativo logístico que se implementó, ¿no?, en el aeropuerto Mariscal Sucre, atención psicológica también, pero lo que yo creo que queda en la retina de todos son esos abrazos y esa emoción y esa tranquilidad para esos padres que ya tienen a sus hijos acá en nuestro país. Y 42 mascotas vinieron con los ecuatorianos que aterrizaron en la capital. 7 de la mañana con 19 minutos y el precio del petróleo sigue alcanzando niveles históricos. Hoy el precio del petróleo amaneció en $122. El precio WTI, que es el West Texas Intermediate, es el crudo marcador para el Ecuador. Bueno, y evidentemente es un precio que va variando, pero a la alza, ¿no?, con récords históricos, como tú lo decías, Milton, y eso hace que los derivados también pues se sitúen a precios históricos. Y esto es la incidencia directa también del conflicto de Rusia-Ucrania. Así es, todavía no alcanza el récord histórico que alcanzó en el 2010, de $140 del barril, pero los precios del petróleo están disparados y obviamente eso en parte beneficia a la economía, pero también significan otros costos. Y vamos a hablar, por ejemplo, de la calidad de los combustibles, por los cuales pagamos más, sobre todo en la gasolina súper, que ha sido liberalizada. Imagínate, Milton, que sí, ¿no? Mientras pagamos más, la calidad es inferior. Resulta que los combustibles que se comercializan aquí en el país fueron prohibidos en Europa hace más de 20 años por sus altos niveles en azufre. Así es, caros y malos. Veamos un reportaje.
Un combustible caro y de baja calidad es lo que se comercializa en el país, según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, y explican por qué. El combustible que hoy estamos recibiendo, sea de la gasolina super, sea de la gasolina extra, sea del diésel, es una calidad que ya no está disponible normalmente en ninguna parte del mundo. Según la asociación, los niveles de azufre en los combustibles, de acuerdo a estándares internacionales, no deberían superar las 10 partes por millón. Pero en Ecuador se comercializa combustible con hasta 650 partes por millón en la gasolina. Y en el caso del diésel, incluso puede subir hasta 7.000 partes por millón, lo que ocasiona serios daños a la salud, al ambiente y al vehículo. Un vehículo que utiliza un combustible de baja calidad tiene un desgaste prematuro. Las bombas de inyección. Hace 20 años, Europa prohibió combustibles con altos niveles de azufre, como los que se comercializan en el país, mientras que en ese continente el estándar de calidad es Euro 6.2 y en América Latina el promedio es 5, Ecuador no pasa de Euro 3. Y hay otro problema: si usted escoge la gasolina Ecopaís por sobre la extra para mantener su motor, está equivocado. Actualmente la mezcla de nafta con etanol es mínima y prácticamente eco y extra son lo mismo. Hemos pasado meses con que hemos estado en el 1% y al mezclar 1% realmente no hay una diferencia entre la gasolina extra y Ecopaís. De ahí el llamado también a honrar los contratos para la compra de etanol. Ministerio de Finanzas y Petroecuador, que no sabemos quién es el que no pide a tiempo, pero en definitiva no se importa la nafta de 80 octanos, que es la nafta base. En 2020, a través del decreto 1158, el gobierno de Lenín Moreno ofreció aumentar la calidad del combustible que se comercializa en Ecuador, pero de ello, nada. Joana Ramos, 24 horas. Bueno, y desde el Ministerio de Salud se ha informado que se avanza en la implementación de este nuevo modelo de abastecimiento de medicinas en el país para beneficiar a los usuarios de la red de salud pública. Ya han mantenido reuniones con las farmacias. Recordar que va a ser por fases. La primera se prevé inicia el 21 de marzo con 6 hospitales. Hay 2 en Quito, Milton, que son el Eugenio Espejo y el Luz Helena Arismendi. En Guayaquil sería el Abel Gilbert Portón y el de Monte Sinaí. Está el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo y el Vicente Corral en Cuenca. Ahí estos hospitales son los que arrancarían con la participación o la implementación más bien de este nuevo proceso de adquisición de medicinas. Escuchaba a la ministra de Salud que parte del objetivo que tiene este plan de externalización, aparte de mantener el abastecimiento para los pacientes, es luchar contra la corrupción. La ministra ponía ejemplos de cosas que no se explican, como por ejemplo, tienen guantes quirúrgicos y los mandan a comprar. ¿Qué pasa con los guantes que se los guardan? ¿A dónde van? ¿En qué se utilizan? ¿Cómo se benefician las personas que están metidas en una red de corrupción que sin duda existe en los hospitales? Lamentablemente no se ha podido erradicar. Las pastillas, las medicinas, diferentes tipos de medicamentos que, según la ministra, valorando el mayor número de profesionales que existen en los hospitales, siempre hay gente que actúa con irregularidades, como por ejemplo, tienen las pastillas, tienen las medicinas, pero no les gustan esos medicamentos y les mandan a comprar afuera a los familiares. Ojalá que con la externalización de las farmacias se pueda, uno, abastecer. Ya vamos a ver en el siguiente reportaje, porque las quejas de los usuarios de los hospitales públicos siguen sobre la falta de medicamentos. Y segundo, se luche contra la corrupción. Veamos el reportaje. Se han hecho inspecciones a las bodegas, se ha hecho el anuncio de cargamentos con fármacos, se ha cambiado el personal de los hospitales, las autoridades han llegado a las casas de salud, se ha hablado de acelerar los procesos de compras y que el porcentaje de abastecimiento ha aumentado. Pero lo cierto es que al día de hoy la realidad es la misma. Ya me he gastado como más de $1000 en todo porque la mayoría de la medicina nos ha tenido que comprar afuera. Lamentablemente a veces no hay el dinero como para de pronto estar saliendo a las farmacias a comprar. Padres y madres de familia durante días salen a comprar en farmacias las medicinas que no encuentran en este hospital, donde días atrás incluso se tuvo que retirar fármacos que estaban en bodega, pero a punto de caducar. No hay medicina, hay personas que no tienen. El primer día fueron como $30. 100, ¿ah? Ya vio. Sí, me han pedido medicinas desde que yo he llegado. ¿Cuánto ha gastado? Hoy aproximadamente le pongo yo unos 600 a 700.
Para solucionar este problema, la principal propuesta desde el gobierno es la externalización de farmacias, que los pacientes puedan comprar su medicina en farmacias privadas y que sea el Estado el que las pague. Esto se ha venido anunciando por meses. Sin embargo, días atrás el presidente Guillermo Lasso se comprometió ya con una fecha. En el mes de marzo, un ecuatoriano le van a entregar los medicamentos de manera gratuita y después esa farmacia cruza los pagos con el Ministerio de Salud. Y aunque los familiares de pacientes se reconocen que la idea es positiva, esperan que esto se cumpla y no quede en promesa, como tantas otras en el sistema público de salud. El último viernes, el presidente Guillermo Lasso cumplió agenda de actividades en la provincia del Guayas. Allí reiteró la propuesta y aseguró que se volverá realidad en los próximos días. Vamos a inaugurar un nuevo sistema de entrega de medicina y así vamos a eliminar el lleve y la zapada en la compra de medicinas. Los familiares de pacientes pediátricos oncológicos con enfermedades catastróficas están a la espera de que esto se cumpla. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. 727 y otra captura de drogas se produjo este fin de semana, 2 toneladas. Una tonelada con 998 kilos en el puerto de Guayaquil que tenían como destino los Países Bajos según la policía. Sí, específicamente Holanda, ¿no? Esto fue encontrado en el puerto en un contenedor Milton al realizar una inspección, más bien en estas cajas, como vemos, de banano, y fue cuando se realizó este hallazgo. Escuchemos lo que dijeron los miembros de la Policía Nacional sobre esta incautación de alcaloide. Porque al proceder a abrirlo, se descubre 2.000 paquetes tipo ladrillo de la sustancia que estaba camuflada dentro de unas cajas de banano, que tenía como destino el puerto de Rotterdam, en los Países Bajos, y es considerado uno de los puertos más grandes de Europa. En esta operación se procedió a la aprehensión del representante de la empresa, la cual realizaba el envío de banano. El aprehendido responde a los nombres de Jordi Alfonso GR. La droga incautada, 2.000 paquetes. El peso neto, 1 tonelada, 998 gramos de cocaína. ¿El precio de la mercancía tanto en el país como en el exterior? Bueno, en el Ecuador cerca de 4 millones de dólares y a nivel internacional 75 millones de dólares. A nivel nacional tenemos una incautación de 12 toneladas. Está por verificarse también las 3 toneladas que fueron droga líquida para determinarse el peso neto de esa cantidad. Bueno, y a la par, más de 3 toneladas de droga decomisadas en distintos operativos antinarcóticos ejecutados en el país fueron destruidas por el Ministerio de Gobierno. Esta vez se utilizó el método denominado de encapsulación, que resulta más ágil que el proceso de incineración del alcaloide. Esa cartera de Estado además informó que hasta la fecha se han destruido 18 toneladas y media de droga, y con esto se libera un poco ese problema que también pues se reportó hace poco tiempo atrás, durante este año, de tener las bodegas abarrotadas, de ya no tener más capacidad, decían en su momento la policía y el mismo Ministerio de Gobierno, para guardar toda esta droga que se va incautando, ¿no? Se hablaba de que habían 104 drogas de tonelada en las bodegas de la policía, y eso sumar 50 más en las del Ministerio de Gobierno. Son las 7:29 de la mañana, con esto vamos a una pausa, pero al regresar ya empezaremos nuestro segmento de entrevistas. Se encuentra en el estudio en Quito Michael Fitzpatrick, embajador de los Estados Unidos en el país. Con él iniciamos. Embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick. Señor embajador, gracias por acompañarnos. Buen día. Me imagino que como todo el mundo, preocupado, alarmado, y sobre todo esperando que este conflicto cese lo más pronto posible por el nivel increíble de derramamiento de sangre que está ocurriendo en Europa. La guerra de Putin es una catástrofe, no solamente para Europa, pero para el mundo. Muchos riesgos y hay que tomarlos en cuenta. ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Cuál es el papel que está cumpliendo Estados Unidos en este momento? Sobre todo en el tema del impacto económico mundial que está sucediendo. El precio del petróleo disparado a niveles históricos, la economía afectada, se va a seguir afectando sin duda. Una guerra altera todo. Es cierto, la cantidad de refugiados, más de 1,5 millones en solamente 10 días, la crisis peor de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos un dicho en inglés que también es un juego de palabras. Freedom isn't free. O sea, la libertad no es gratis, le cuesta a todos nosotros. Hay que defender la democracia, nuestras economías, nuestras sociedades, y este significa para todos nosotros en términos de ventas comerciales, por ejemplo, pero hay que pensar primero en las vidas y después las ventas. El caso de Ecuador también no está exento de este problema global,
Pero mi sugerencia es para todos nosotros, en primer, entender lo que está pasando ahí. La guerra de Putin es responsable de todo esto. Lo más antes que él termina, que respeta a la Asamblea General de las Naciones Unidas, todos podemos intentar ayudar a Ucrania a recuperarse. Mientras tanto, hay que pensar globalmente, pero actuar localmente. ¿Qué quiere decir en esto? En primer lugar, a nivel global, el rechazo, el repudio es total. No hay debate en el mundo. Este es el problema. La culpabilidad está en las manos de Putin. ¿Cómo responder nosotros? Mira, la democracia en todas partes está bajo riesgo. Bajo riesgo en Europa, acá. Entonces, una sugerencia es actuar localmente. No se puede ayudar directamente quizás a los ucranianos, pero a los ecuatorianos. Defender y fortalecer la democracia acá. Donar su tiempo, donar comida, servicios a las comunidades de refugios acá hay. Porque también de Maduro, socio estratégico de Putin, ha mandado 500,000 de refugiados acá. Entonces, todos podemos fortalecer la democracia localmente. Y un ejemplo, en estos días se puede ver en los canales de TV Paga aquí en el Ecuador, RT, Russia Today, que es el canal de propaganda oficial de Putin. Como si fuera el canal de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, se puede obtener acá. La pregunta es, ¿por qué aceptar este tipo de propaganda oficial acá en Ecuador? Liz. Embajador, buenos días. Buenos días, Liz. ¿Cómo está? El presidente de los Estados Unidos ha dicho en un determinado momento que no enviará a ese país tropas a Ucrania, ¿no?, para formar parte directa de este conflicto en ese sentido. Pero también ha dado una asistencia en $1.000 millones que sería destinada, decía, en esa ayuda económica, en ayuda humanitaria, pero también incluida la ayuda militar. En este último sentido, ¿en qué consistiría entonces? Correcto, ya hemos mandado casi $1.000 millones de apoyo militar defensiva a Ucrania. Incluso varios países de Europa históricamente neutral, Finlandia, Suecia, hasta Suiza están apoyando, porque es una lucha donde no hay punto intermedio. O estás aceptando la destrucción masiva de un país independiente como Ucrania, o vamos a defender una democracia en construcción. Hemos pedido casi $3.000 millones de apoyo humanitario urgente del Senado y Congreso americano para apoyar a los refugiados en Europa. Estamos haciendo lo máximo posible para prevenir, en términos diplomáticos, prevenir las incursiones, la invasión de Putin, pero también haciendo lo que podamos para apoyar a los ucranianos y los otros países de primera línea que están recibiendo millones de personas ahora. No hay espacio para pensar en corto plazo sobre el costo económico. Este viene después. Y le pedía esa precisión, embajador, porque este domingo un portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia ha dicho que van a considerar que aquellos países que están quizás interviniendo al favorecer a Ucrania con aviones, al permitir que sus bases puedan desde ahí despegar estos aviones, los van a considerar que también forman parte de este conflicto. Y eso lo mencionan después de que el secretario Antony Blinken precisamente tenga reuniones con Polonia para la llegada de aviones. ¿Cómo toman entonces ustedes esas declaraciones que para Rusia significan una alerta, ¿no?, ante la actuación de países como Estados Unidos? Lo que queremos hacer nosotros es bajar las tensiones. Es Rusia que sigue invadiendo, sigue bombardeando centros civiles, hospitales, centros de niños, refugiados, etc. Lo que queremos hacer es apoyar a Ucrania y defenderse, nada más. Nadie ha entrado a territorio de Rusia. Es Rusia que está invadiendo a Ucrania y impulsando gente a otros países. Sí. Ucrania tiene el derecho de defenderse. Ahora, ¿cómo desde la comunidad internacional conseguir que se pare esto? Ya hubo el llamado histórico, masivo, como usted dijo, rechazo unánime del mundo. 141 países de Naciones Unidas condenaron la invasión rusa. Correcto. Pero, ¿qué pasa en el Consejo de Seguridad, por ejemplo? Donde Rusia está, y si un voto dentro del Consejo es en contra, es absolutamente inoficioso lo que puede hacer el Consejo de Seguridad. ¿Cómo la comunidad internacional puede, por la vía diplomática,
conseguir detener este conflicto? Por todos los mecanismos posibles. ¿Qué más falta? Diplomáticamente, económicamente, socialmente, las empresas, el sector privado global está diciendo, basta ya a Putin con tu guerra. Están cerrando la economía de Rusia para que desde adentro también él responda a las presiones sociales y económicas y de sus oligarcos de Rusia que están diciendo, oye, este no es correcto, no podemos aguantar más. O sea, la presión de una asfixia económica a Rusia podría ser que Putin ceda, pero también significa una alteración en la economía, como lo decía al principio, embajador. Por ejemplo, el presidente Biden, la semana pasada, en el discurso del Estado de la Unión, anunció que se liberarán 30 millones de barriles de petróleo de las reservas, por ejemplo. ¿Cómo funciona esto? ¿Para qué es? Sí, tenemos reservas de petróleo precisamente para ayudar a mantener precios estables y la cantidad de oferta también estable. No es todo, no es suficiente, pero es para aliviar los cambios de precios internacionalmente. Para nosotros, Rusia es una fuente de mínimo 5% quizás de nuestra energía. Para Alemania, que ahora ha anunciado que van a duplicar sus gastos de defensa, ellos reciben 1/3 de su energía directamente desde Rusia. Ellos tienen mucho más en pelea, en riesgo que nosotros. Es el mínimo que podemos hacer es apoyarles. Pero mire, embajador, que en estos últimos días legisladores, tanto demócratas como republicanos, están presionando al presidente Biden para que deje, han dicho ellos, de comprar petróleo y sus derivados a Rusia, porque esos ingresos servirían para financiar la guerra con Ucrania. ¿Qué postura pudiera tomarse ya desde el gobierno estadounidense en torno a ese pedido, ¿no?, que surge en el Senado? Bueno, también Ucrania ha pedido en corto plazo ser miembro de la Unión Europea, que es un mercado, una comunidad de democracias más que una alianza militar defensiva. Y tienen el derecho de escoger sus asociaciones internacionales y su forma de gobierno, en este caso una democracia en construcción. Hay que apoyarles en todos sentidos. El riesgo es y el miedo para Putin es el modelo democrático. Ahora han cambiado las leyes, hasta 15 años en la cárcel en Rusia por decir lo que acaba de decir Melis, que es una invasión a Ucrania. Es 15 años en la cárcel y ahora tiene todavía este derecho de mandar su propaganda al Ecuador, mientras al mismo tiempo Twitter, Facebook, todos los medios sociales están saliendo de Rusia para evitar este tipo de condena por decir la verdad. Pero lo cierto, embajador, es que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos han venido deteriorándose con el paso de los años, ¿no? En el 2014 con esa incursión que hubo en su momento también, de ahí en el 2016 con la acusación de la intervención de Rusia en las elecciones presidenciales en su momento, y ahora con esta imposición evidentemente de sanciones económicas, tecnológicas. ¿Hacia dónde se proyecta entonces quizás en el corto o en el largo plazo, porque se ha hablado de que este conflicto pudiera tomar años, a lo mejor, esas relaciones ya comerciales entre Rusia y Estados Unidos? Es más que Rusia y los Estados Unidos, es Rusia contra el mundo. En los últimos años, Chechenia, Crimea, Donbass, Georgia, Siria, todas esas guerras de Putin. El problema es Putin, no es mi país. Es Putin que tiene un problema con el mundo y tiene este problema es para los psicólogos quizás, para decidir cuál es su problema fundamental. Pero nuestro interés es bajar las tensiones, apagar el incendio y calmar las aguas en Ucrania. Y un último tema, embajador, a propósito de eso, y usted ya lo mencionó, y la última cifra es 1.7 millones de desplazados que está dejando este conflicto. En 11 días. En 11 días. Esto va a rebasar la guerra de los Balcanes, por ejemplo. Fácil, ya. Ya. Vamos con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Va a ser, desde la Segunda Guerra Mundial, el mayor éxodo. Pero el mundo va a tener que recibir este éxodo, porque no solamente Europa. Ahora Polonia es el país que más recibe por estar cerca. Sí. Hungría luego, Eslovaquia, Moldavia, etcétera. Pero la ola de refugiados va a seguir avanzando hacia Occidente, porque los corredores humanitarios que se abrieron desembocaban en Bielorrusia y en Rusia. Entonces, obviamente, el gobierno ucraniano los rechazó. Sí. Entonces, Occidente tiene que... Y no han funcionado hasta ahora. Nunca se dio el alto al fuego. Occidente tiene que prepararse para recibir. Sí, y tiene que prepararse
Recuerde usted cuando pasó lo de Afganistán. En Ecuador estábamos esperando un número importante de refugiados que finalmente no llegaron, pero el mundo occidental tiene que prepararse para recibir el éxodo de Ucrania. Y en los Estados Unidos ya hemos anunciado que todos los ucranianos que ya están en los Estados Unidos con visa van a tener protección temporal por quizás año, año y medio, 2 años, desde este momento. Hay como 75,000 ya en mi país. Ya. ¿Hay algún plan económico para ayudar, por ejemplo, a países de América Latina como Ecuador a recibir refugiados? Bueno, lo que tenemos que hacer es todos, en primer lugar, poner nuestro grano de arena y después arreglamos esto. Claro, 10, 11 días es poco tiempo para tener un plan global, porque este es un punto de inflexión en el mundo. No sabemos por cuánto tiempo durará esta situación, pero mientras tanto sí es importante que todos los países democráticos que respeten el Estado de Derecho y comercio internacional legítimo, normal, que hagamos un acuerdo entre todos nosotros como Ecuador y los Estados Unidos ya estamos haciendo para mejorar el comercio bilateral, precisamente para tener comercio seguro, sano y entre gente que se entienden, y no con Rusia. Gracias, embajador. Michael Fitzpatrick, embajador de los Estados Unidos. Vamos a una pausa y volvemos con Joana Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática. 46 de la mañana, ya nos acompaña la asambleísta por la Izquierda Democrática, Joana Moreira. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, semana de regreso ya a las instalaciones de la Asamblea, ¿no? Por parte de ustedes, los legisladores, con una agenda que ya está establecida, pero la gran incógnita es si se va a retomar o no esa sesión que concluyó accidentada con apagones, con gritos, con insultos, en las que se busca crear una comisión que evalúe al CAL y a la presidenta de la Asamblea. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio, la oportunidad de poder compartir con ustedes y con todo el pueblo ecuatoriano. Hemos seguido trabajando en la Asamblea Nacional, en las distintas comisiones, y lo más importante es que se ha dado por parte de la Asamblea Nacional la oportunidad para que cada uno de los asambleístas pueda asistir a la Comisión de Desarrollo Económico y pueda tratar la ley de inversiones para que no ocurra lo que sucedió la última vez y que ingrese por el Ministerio de la Ley. Ahora los asambleístas tenemos la oportunidad de poder trabajar de forma directa en la comisión para poder aportar a esta ley de inversiones y obviamente al final no tener una abstención por parte de las bancadas que logra al final del día que esta ley ingrese por el ministerio. Pero asambleísta, tienen esos proyectos, sí, en camino, pero como yo le mencionaba, hace unos días atrás, 2 días, 3 días atrás, la misma presidenta de la Asamblea expresaba en un mensaje que continúa este intento de desestabilización de la democracia, decía ella, y eso es producto de esa evaluación que quieren hacer a su gestión y también al CAL. ¿Cuál es ahí la posición entonces como Izquierda Democrática? Ese será seguramente uno de los temas que se retomen esta semana. Totalmente. Tanto la bancada del correísmo como la social cristianos y algunos pachacutes disidentes han mostrado su clara posición. No se pretende evaluar a los miembros del CAL, se pretende destituir a la presidenta y obviamente a un grupo de miembros del CAL que no responden a los intereses que ellos desean. Así que una evaluación es parte de un discurso político bonito, pero al final ellos quieren tener la presidencia de la Asamblea Nacional con la única finalidad de poder manejar los juicios políticos, sobre todo el Consejo de Participación Ciudadana, en el cual han perdido mayoría y están próximos a poder designar el Contralor. Esa es la desesperación que tienen, lamentablemente, y que evidencian cuáles son los intereses reales que tienen estos grupos de poder. Esa es una pugna de poder, no por la Asamblea Nacional, por algo mucho más grande, que es el manejo de las instituciones y la designación de las autoridades. ¿Dónde van a estar los votos de la Izquierda Democrática entonces para este objetivo que denuncia se está buscando? Bueno, la Izquierda Democrática siempre ha sido muy firme y la Izquierda Democrática no le va a hacer el juego ni al correísmo, ni a los socialcristianos, ni tampoco al gobierno, porque hemos dicho de forma enfática que lo que hicieron de legitimar una nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana es algo ilegítimo. Y es justamente buscar aquella mayoría en el Consejo para que el gobierno tenga de lado la Contraloría. En este momento importante no vamos a apoyar esa desestabilización que se pretende hacer, pero sí vamos a seguir un juicio político y vamos a promover ese juicio político para todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y que la designación de las autoridades sea por mérito, sea respondiendo al Estado, a los ecuatorianos y no al gobierno de turno. Ahora, vamos bien. ¿Qué es legal y qué se puede hacer con el número de votos? ¿Es legal crear una comisión ad hoc? Es legal. Es legal. ¿Hay los votos para eso? Esperemos ver qué ¿Ustedes no sucede. van a votar por eso? Nosotros no vamos a respaldar esa opción. Hay que ver qué sucede con los votos tanto de los independientes como los votos de Pachacuti en este momento.
revisar la actuación del CAL y de la presidenta y destituirlos? El proceso es para destitución, no hay un proceso en el que se evalúe como tal. La comisión que se conforma y el proceso es para destituir a las autoridades miembros del CAL. Lo que sucede ahora es que son 5 miembros de la comisión y con 3 se hace mayoría. Y son ellos quienes van a designar a quienes van a conformar a esta comisión. Podría ser importante que sea un consenso entre todas las bancadas de la Asamblea Nacional y que se pueda designar a aquellos miembros y que ellos respondan a una verdadera evaluación y no un proceso ya de destitución. Pero puede haber realmente ese consenso, podría haber ese camino para que puedan ponerse de acuerdo. ¿O qué va a pasar? Porque al final del día, si es que no lo logran, quedarán entonces el apoyo de Izquierda Democrática más la bancada oficialista, que resulta ser una minoría. Y bueno, tampoco el movimiento de Pachacuti o la bancada de Pachacuti ha mostrado su apoyo total a esta iniciativa que tiene este sector, que es iniciativa del correísmo y socialcristianos al final del día, y son ellos los que están detrás de esta comisión para poder sacar a los miembros del CAL y poder designar nuevos que sean parte de ellos y que obviamente estén afín para poder lograr este interés final que tienen. Pero el pueblo ecuatoriano es el testigo en este país y va a ser ellos quienes van a juzgar también y que van a tener que enterrar en las urnas y que van a tener que impedir incluso en un momento con una presión política y social para que puedan frenar esos intereses. Lamentablemente en la Asamblea Nacional con votos se logran las acciones. Y si existe ya este plan estructurado, lo van a seguir intentando hasta lograrlo y hasta tener los votos consolidados para que pueda, el final del día pueda suceder. Pero esperemos también que el pueblo ecuatoriano se ponga muy alerta a esto de aquí. Y en medio de todo esto de aquí, asambleísta, usted intentando que se dé paso a esa propuesta de establecer una disposición derogatoria a esta carga de impuestos que se puso pues a través de la ley tributaria y que ya está en aplicación acá en el país. Hay 2 preguntas. Una, hay quienes dicen que realmente eso no es viable. Y por otro lado, ¿usted cree que cuente con el respaldo? Porque cuando se lo mocionó en su momento, para que el CAL pues también se analice, se revea esta disposición de que no se lo pudiera tratar esta postura que dio la Corte Constitucional, usted no contó con el apoyo en su debido momento. Exactamente. El día que pudimos y que mocioné reconsiderar la votación, fue justamente con el apoyo de la presidenta de la Asamblea Nacional, con la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y estuvieron ausentes 2 vocales que eran importantísimos para poder lograr reconsiderar esta votación y poder calificar los proyectos derogatorios, que fue Darwin Pereira y Ronnie Aliaga. En el CAL, para una propuesta como esta no voy a contar con los votos o con respaldo del gobierno, es algo evidente. Por lo tanto, sí llamó muchísimo la atención que estos 2 asambleístas no estuvieran presentes. Uno por estar fuera del país y el otro que sí estuvo presente en la comisión en la que él es miembro, en la mañana incluso votando por un informe, y en la tarde cuando sesionaba el CAL ya consideraba que era ilegal y que no podía participar. Vemos los claros intereses que son para seguir teniendo argumentos y no porque justamente buscaban calificar estos proyectos de ley. Actualmente tenemos esta iniciativa de carácter económico por parte del presidente, se abre ese candado constitucional y nosotros como asamblea podemos modificar, podemos aprobar y podemos negar. Cuando podemos modificar, podemos ingresar este artículo en el que derogamos la ley tributaria que ingresó mediante decreto ley y esperamos, como hemos visto... ¿Se puede? Se puede, totalmente. ¿La asamblea puede bajar impuestos? Cuando tenemos una iniciativa del presidente... Pero derogan una ley, pero bajan impuestos. Modificamos. O sea, no pueden hacerlo. Podemos porque la ley nos permite a nosotros modificar, nos permite derogar y nos permite modificar, aprobar y negar. En modificar podemos hacerlo. Podemos modificar el texto que nos envía Presidencia de la Asamblea Nacional porque esta ya es una iniciativa de carácter tributario. Incluso lo que este proyecto de ley tiene plena vinculación. ¿Por qué? Porque reforma los mismos 8 cuerpos normativos que se reformó en la ley tributaria. Incluso reforma los mismos artículos que ya estuvieron reformados en la ley tributaria. Y los mismos artículos que derogaron en la ley tributaria, los vuelven a incorporar en esta ley. Los mismos artículos que modificaron, los vuelven a modificar en los mismos cuerpos normativos. Así que hay plena vinculación. Son ellos quienes ni siquiera dan estabilidad jurídica al país reformando los mismos artículos que reformaron hace 4 meses. No le entendí nada, voy a ver la grabación de nuevo para entender lo que me acaba de decir. Pero esta semana hay 2 cosas importantes. Ya viene el primer debate de la ley de inversiones y amnistías. Así es, el tema de la ley de inversiones es un
punto muy importante para poder aportar al país, pero sobre todo para poder poner las reglas claras del juego en el tema de inversiones. ¿A qué nos referimos? Es positivo zonas francas, es positivo la delegación del sector público-privado, pero no están las reglas claras en esta ley. Por ejemplo, en las zonas francas te ponen el mínimo de inversión de $5 millones y $1 millón, pero ¿qué pasa con aquellas empresas que durante la pandemia sufrieron un gran golpe? ¿Qué pasa con aquella ley tributaria incluso que le pone más impuestos a la clase media, a las microempresas y que no cumplieron con su promesa de campaña de eliminar el 2% al impuesto a la renta, pero ahora sí se da esa exoneración al impuesto a la renta a las grandes empresas? Estamos cargando la carga impositiva a la clase media, pero en esta ley sí le estamos dando preferencia a aquellas grandes empresas, aquellas empresas obviamente que tienen esos recursos económicos. ¿En qué lado está la izquierda democrática asambleísta para finalizar? ¿Con el lado oficialista, con el lado correísta, social cristiano, rebeldes, Pachacutic? ¿Con qué lado está? No me vaya a decir que con el país. ¿Con qué lado? La izquierda democrática siempre ha sido y se ha propuesto como esa tercera vía en este momento en el que nos encontramos. ¿Por qué tercera vía? Porque no estamos del lado de aquellos que le afectaron al país durante los últimos 14 años, pero tampoco somos serviles al gobierno que pretende con estas acciones afectar al pueblo ecuatoriano. Vamos a seguir fiscalizando y vamos a darle seguimiento a las actuaciones del gobierno y no vamos a permitir que leyes que puedan afectar a la ciudadanía, como fue la ley tributaria, puedan ser aprobadas con los votos de la izquierda, pero tampoco vamos a hacer el juego una agenda personal que tiene el otro sector que busca nuevamente tener el control de las instituciones y el control del país, para lo cual la ciudadanía le dijo no. Pero obviamente hay que estar muy atentos a lo que ese gobierno haga, porque ya nos ha dado claras intenciones de que no está con las grandes mayorías.